Me llamo Julián. Tengo 25 años, vivo en Iztapalapa y me dedico a reparar motos en un taller que heredé de mi papá, en una esquina donde el olor a gasolina y a tacos al pastor se mezclan desde las 7 de la mañana. Nunca pensé que un martes cualquiera iba a cambiarme la forma en la que veía a Lorena, la mamá de mi mejor amigo. Todo empezó con una llamada urgente, de esas que te hacen mirar 2 veces la pantalla para asegurarte que entendiste bien. Era Lorena. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Julián, estoy en la carretera del Ajusco, perdí el control en una curva, mi camioneta cayó en una zanja, no puedo salir, no sé a quién más llamar. No lo dudé. Agarré las llaves de mi vieja Nissan, esa que rechina cuando pasa segunda, y salí a toda velocidad. El tráfico en Tlalpan estaba de locos, y para colmo, una neblina espesa cubría los árboles como si el bosque quisiera tragarse la carretera. Todo se sentía más frío de lo normal, como si el clima presintiera algo. Al llegar al lugar que me indicó, la escena me apretó el pecho, su camioneta estaba medio sumergida en una zanja, ladeada, con el parabrisas estrellado y las luces aún encendidas. Ella estaba adentro, inmóvil. Salté del carro, resbalándome en el lodo húmedo. Me acerqué corriendo y vi su rostro detrás del cristal, empapada, con los ojos abiertos como si no parpadeara desde que todo ocurrió. Grité su nombre. Ella respondió con un gesto apenas visible, los labios azules por el frío. Intenté abrir la puerta, pero estaba atorada. Sin pensarlo, agarré la llave inglesa que siempre traigo en la caja de herramientas. Golpeé el cristal con fuerza, más de una vez, hasta que estalló en 1000 pedazos. El agua estaba helada. Metí los brazos, le quité el cinturón y la ayudé a salir. Lorena se aferró a mi cuello como si se estuviera hundiendo. Su cuerpo temblaba tanto que tuve que cargarla hasta la pickup. Le puse mi chamarra encima, intentando frotarle los brazos, las manos, lo que fuera para darle calor. Nos quedamos así un rato, con la respiración entrecortada y el silencio cortado solo por su llanto contenido. Gracias, me dijo con voz ahogada. No sabía a quién más acudir. No digas nada, le respondí, mirando al frente, tratando de no pensar en lo cerca que estaba su cuerpo del mío. La llevé directo al taller. No era lo ideal, pero estaba cerca y ahí tenía ropa vieja, un calefactor de aire que aún funcionaba y chocolate en polvo que guardaba para los días largos. Cuando llegamos, la ayudé a bajar. Caminaba con dificultad, los pies descalzos y la ropa pegada al cuerpo como una segunda piel. Le señalé el pequeño baño que tengo al fondo del local, detrás del cuarto de herramientas. Ahí hay toallas secas y una sudadera mía. Te va a quedar grande, pero es lo que hay. Ella sintió y se metió sin decir palabra. Mientras tanto, puse a calentar agua en la cafetera vieja, buscando las tazas menos sucias. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre las láminas del techo, y el ambiente dentro del taller, por primera vez, se sentía acogedor. Cuando salió, envuelta en mi sudadera gris, con el cabello húmedo y suelto, se veía completamente distinta. Menos como la mamá de Mac, y más como alguien que de pronto se volvió humana, frágil, cercana. Le extendí la taza y ella la tomó con ambas manos. Estaba temblando todavía. Nunca me había sentido tan vulnerable, me confesó, sin mirarme directo a los ojos. Nos sentamos en el viejo sillón que tengo junto al compresor. Ella dio un sorbo al chocolate y suspiró. El silencio se volvió espeso, como si ya no hiciera falta decir nada. Pero algo en su mirada, algo en la forma en que se aferró a mi chamarra, me hizo sentir que esta noche no iba a olvidarse tan fácilmente. La lluvia no cedía, golpeando el techo del taller con ese ritmo irregular que te obliga a quedarte quieto, a escuchar, a respirar más lento. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a todo, pero adentro, el mundo se había reducido a ese espacio húmedo con olor a aceite, sudaderas colgadas y un par de tazas humeantes. Lorena seguía en silencio. La sudadera le caía por un hombro, dejándole al descubierto la clavícula, húmeda aún por la tormenta. Se había sentado de lado, con las piernas dobladas sobre el sillón, como si intentara hacerse más pequeña.
A ratos se frotaba los brazos con las palmas, en otros, simplemente me miraba con una mezcla de cansancio, gratitud y algo más que no terminaba de entender. ¿Quieres que llame a alguien?, le pregunté, rompiendo el silencio. Ella negó con la cabeza, suave. No. No quiero que nadie me vea así. Me quedé callado. Había algo en su tono que no era orgullo, sino otra cosa, como si estuviera luchando por no venirse abajo. ¿Y Mac?, pregunté, dudando. Está en Monterrey, respondió con un suspiro. Con suerte, no se entera de esto. Entonces lo entendí. No solo se había accidentado, se había permitido ser frágil. Y frente a mí, además. ¿Por qué me llamaste a mí? Lorena tardó en contestar. Jugaba con el borde de la taza, dibujando círculos invisibles. Porque sabía que ibas a venir. Esa frase me atravesó. Directo. Sin adornos. La escuché tan clara que no supe qué hacer con ella. ¿Y por qué?, continuó, no quería que me viera nadie más en este estado. No así. No con el miedo tan visible. No con el maquillaje corrido ni el corazón tan deshecho. Yo no sabía qué responder. Lo único que pude hacer fue acercarle una cobija vieja que siempre guardo para cuando duermo ahí, en el taller. Ella la aceptó y, al cubrirse, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, casi accidental, pero se quedó flotando en el aire como si el cuerpo supiera antes que la razón. Gracias, Julián, dijo de pronto. No solo por sacarme de esa zanja. Por estar aquí. Por no preguntar más de la cuenta. No hay nada que preguntar, le respondí, aunque en mi cabeza tenía 1000 dudas, 1000 imágenes, 1000 palabras atascadas. Nos quedamos un rato más así, ella envuelta en mi cobija, yo frente a ella, con la taza ya vacía entre las manos y la mente dándole vueltas a lo que estaba ocurriendo. ¿Te puedo hacer una pregunta yo?, dijo de pronto. Asentí. ¿Alguna vez te pasó, que sintieras que alguien te mira diferente, y no sabes si estás imaginando cosas, o si de verdad lo está haciendo? Me tomó por sorpresa. Pero lo entendí. La miré a los ojos. Su mirada no era casual. Había algo más, algo contenido. Algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. Sí. Me ha pasado, le dije. De hecho, me está pasando ahora. No dijo nada. Pero sus labios temblaron apenas. Y luego bajó la mirada. Se hizo un silencio espeso, denso como el aire antes de una tormenta. La lluvia, allá afuera, seguía cayendo con fuerza. Las sombras del taller se alargaban con la luz tenue del foco colgante. Todo se sentía detenido. Lorena apoyó la cabeza en el respaldo del sillón y cerró los ojos por un momento. Estoy tan cansada, murmuró. Te puedo llevar a tu casa si quieres. Abrió los ojos, me miró en silencio, como si no quisiera irse, pero supiera que debía hacerlo. Sí. Gracias. Ya es tarde. Me levanté, tomé las llaves de la Nissan y le ofrecí la chamarra, pero ella solo se envolvió más en la cobija, como si quisiera retener el calor de ese momento un poco más. Durante el camino, no hablamos mucho. La ciudad ya estaba dormida. El vidrio empañado del parabrisas apenas dejaba ver los faros de los autos que pasaban. Ella se quedó mirando por la ventana, callada. Cuando llegamos a su casa, en la colonia del Valle, el reloj del tablero marcaba las 3:18 de la mañana. El portón estaba cerrado, pero ella no se movió. Solo me miró. ¿Quieres pasar un momento? Para que descanses un poco antes de regresar. Lo dudé. No era lo correcto. No era lo prudente. Pero asentí. Entramos. La casa estaba en penumbras, con ese silencio de hogar donde ya no habita el ruido de los hijos. En la cocina, prendió la luz suave sobre la barra y puso agua a hervir. El olor a café instantáneo llenó el ambiente. No tengo mucho más que ofrecerte, dijo, mientras sacaba 2 tazas. Está bien así. Nos sentamos frente a frente, separados por una taza caliente y un océano de cosas no dichas. Ella jugaba con la cuchara,
removiendo el café sin necesidad. Hoy pensé que me iba a morir, dijo sin rodeos. Y justo antes de que llegaras, pensé que si no lo hacía, tenía que cambiar algo en mi vida. No sabía qué. Pero algo. La miré. Ella me sostuvo la mirada. Lenta, pausada. Como si estuviera decidiendo algo importante. Quizá esto sea parte de ese cambio, murmuró. Me quedé quieto. Ella extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía. Sus dedos estaban fríos. Los míos también. El contacto fue leve. Pero la electricidad fue real. Ninguno de los dos dijo nada más. Cuando me despedí, en la puerta, me abrazó. No fue un gesto protocolario. Fue algo más. Pasaron 4 días y aún tenía su olor en mi chamarra. No era un perfume fuerte, sino ese aroma limpio de mujer recién bañada, con algo de lavanda y piel tibia. Cada vez que abría el closet del taller, me llegaba de golpe. Y cada vez, me obligaba a cerrar los ojos un segundo más de lo debido. Intenté no pensar en ella. Me concentré en reparar una moto itálica que tenía el carburador hecho trizas, me enfoqué en hacer las entregas puntuales, incluso salí a cenar tacos con unos cuates, pero nada. La escena de aquella madrugada en su cocina volvía sola, como si se hubiera grabado en mi pecho con fuego lento. El 5.º día después del accidente, sonó mi celular. Era un mensaje de Lorena. Gracias de nuevo por todo, Julián. No tengo palabras. Espero que estés bien. Tardé 5 minutos en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería decir demasiado. O demasiado poco. Aquí ando. Arreglando una moto que huele peor que el drenaje del metro. Pero pensando en ti, ¿tú cómo vas? Su respuesta fue casi inmediata. Y desde ahí, no paramos. Esa noche hablamos hasta las 3 de la mañana por WhatsApp. De todo y de nada. De su trabajo como contadora desde casa, de mis planes de abrir un segundo local más cerca del centro, de cómo ambos dormimos con ruido blanco porque el silencio absoluto nos pone nerviosos. En medio de una de esas conversaciones, le dije que podía traer su camioneta al taller, que le haría el diagnóstico completo como un favor. Ella aceptó sin dudar. Cuando llegó, venía con el cabello recogido en una trenza y gafas de sol que no ocultaban del todo la sonrisa con la que me saludó. ¿Crees que tenga arreglo?, preguntó, tocando con cuidado el cofre abollado. Claro. Si aguantó esa curva en el ajusco, aguanta lo que sea. Como yo, entonces. No supe si fue un comentario casual o una confesión disfrazada. Pero me la guardé. Tardé 2 días en arreglarla. En realidad, pude haberlo hecho en 1, pero no tenía prisa. El viernes por la noche, Lorena me escribió de nuevo. ¿Te puedo invitar a cenar? Es lo menos que puedo hacer después de lo que hiciste por mí y por mi camioneta. La cita era en su casa. Llegué puntual, con una botella de vino tinto barato pero decente y el corazón golpeando fuerte, como si fuera mi primer date en la secundaria. La puerta se abrió y ahí estaba ella, vestida con una blusa azul oscuro que le dejaba los hombros al descubierto y un pantalón entallado que no buscaba llamar la atención, pero lo hacía. Tenía el cabello suelto y los pies descalzos. Se veía, tranquila. Bonita. Íntima. Pasa. Todo está listo, dijo con una sonrisa suave. La casa tenía una luz tenue, acogedora. Había música bajita sonando desde el estéreo, un bolero antiguo, de esos que ya nadie escucha, pero que encajan perfecto en una noche como esa. En la mesa, una pasta con champiñones, pan recién horneado y una velita pequeña al centro. Esto parece una cena de película, le dije. Solo faltan los diálogos torpes y las miradas largas, respondió, sirviendo el vino. Y sí, los hubo. Ambos. Durante la cena hablamos de cosas profundas, sin forzar nada. Ella me contó que su exmarido la había dejado cuando Mac tenía apenas 10 años. Que había criado sola a su hijo con más miedo que certezas. Que muchas veces lloraba en silencio por sentirse invisible, pero que últimamente, algo estaba cambiando. Desde el accidente, no sé.
Me siento diferente. Como si algo se hubiera roto y liberado al mismo tiempo, confesó. ¿Y eso es bueno o malo? Creo que, es algo nuevo. Y eso ya es mucho. Yo no dije nada. Solo la escuché. Porque a veces eso es lo que uno necesita, ser escuchado sin que nadie intente arreglarte. Cuando terminamos, llevamos las copas al sillón. Ella se acomodó con las piernas cruzadas, descalza, con el vino entre los dedos. Me miró largo. Mac vuelve en un mes. Solo por unos días, dijo de pronto. No quiero que se entere de esto, de lo que sea que esto sea. Aún no. Lo entiendo. ¿De verdad? Sí. Porque yo tampoco sé qué es esto. Pero sé que no quiero que se acabe. Silencio. Largo. Casi incómodo. Pero no se movió. Ni yo. ¿Te puedo pedir algo, Julián? Lo que quieras. Solo, quédate esta noche un rato más. No me dejes sola con este revoltijo en la cabeza. Aquí estoy. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, sin decir más. El vino quedó sobre la mesa, olvidado. La música seguía, bajita. Y así nos quedamos, en ese limbo de lo no dicho, con la respiración tranquila y el corazón latiendo fuerte. Esa noche, soñé con ella. No de forma explícita, ni exagerada. Soñé que estábamos en el Ajusco, pero sin accidente. Caminábamos entre los árboles, tomados de la mano, riendo sin razón. Y al despertar, la sensación de su cabeza aún en mi hombro, seguía ahí. Después de aquella noche en su sala, algo cambió. Pero no como uno esperaría. Durante los días siguientes, los mensajes de Lorena comenzaron a llegar más espaciados, más cortos. Ya no había conversaciones nocturnas por WhatsApp, ni emojis juguetones, ni preguntas sobre mi día. Solo respuestas secas, a veces con horas de diferencia. Un gracias por un meme que antes habría provocado carcajadas. Un luego te cuento que nunca llegaba. Al principio pensé que era estrés. Trabajo. Cansancio. Pero pronto lo entendí, se estaba alejando. Y lo estaba haciendo con una precisión quirúrgica, sin drama, sin explicaciones, como si quisiera borrar el rastro de lo que había ocurrido entre nosotros sin que yo pudiera detenerlo. Yo no insistí. Me costó, claro. Porque uno no se deshace fácil de esa mirada que me lanzó en su cocina, de la forma en que se aferró a mí en el taller, de ese abrazo que duró más que un simple gracias. Pero entendía que ella estaba lidiando con cosas que no eran mías. Y respetar su distancia me pareció, en ese momento, la única forma digna de cuidarla. Una noche de viernes, me atreví a mandarle un simple ¿cómo estás? Tardó horas en responder. Estoy bien. Mike ya llegó. Vino de sorpresa desde Monterrey. Me agarró en curva. Me quedé mirando el mensaje con una mezcla de incomodidad y resignación. Claro. Mike. Su hijo. Mi mejor amigo. El tipo al que yo le debía años de lealtad, de historias compartidas, de silencios entendidos. Y ahora, sin saberlo, también le debía un secreto que me ardía en el pecho. Esa noche no dormí bien. Di vueltas en la cama del taller, con el ruido lejano de la ciudad entrando por la ventana. Recordé los partidos de fútbol que jugábamos de adolescentes, las veces que dormí en casa de Mac después de una peda, los desayunos con su mamá en pijama, cuando todo era inocente, cuando Lorena era solo la mamá de Mac y nada más. 2 días después, recibí su llamada. Era tarde. Casi las 11. Su voz, apenas un susurro. ¿Julián? Aquí estoy. No quiero que vengas. No ahora. Solo, necesitaba escucharte. Tragué saliva. ¿Estás bien? No lo sé. Me siento, confundida. Sola. Otra vez. Hubo una pausa larga. ¿Estás con Mac? Ya se durmió. El silencio se volvió denso, íntimo. ¿Quieres que vaya? Pregunté, casi sin darme cuenta. Ella no respondió enseguida. Sí. Pero entra por la cochera.
No quiero que él se entere. Me vestí en 2 minutos. Manejé con el corazón acelerado, las manos sudadas en el volante. Al llegar, el portón trasero estaba apenas entreabierto. Toqué 2 veces suavemente, como habíamos acordado en otros tiempos más inocentes. Ella me abrió en pijama. Una de esas camisetas largas que apenas cubrían las piernas. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. ¿Qué pasó? Nada específico. Solo, me siento perdida. Como si todo fuera demasiado frágil. Nos sentamos en el mismo sillón de aquella noche. Pero ahora ella no tenía la mirada firme. Tenía los hombros caídos, las manos entrelazadas como si se aferrara a algo invisible. No tienes que cargar con todo, le dije. Estoy aquí. Aunque no sepas qué hacer conmigo. Ella me miró entonces, con esa mezcla de ternura y miedo que solo tienen quienes han amado y han salido heridos. No quiero que me mires con compasión. No lo hago. Entonces, ¿qué ves cuando me miras? No supe qué decir. Así que no dije nada. Solo extendí el brazo y ella se acercó. Se acurrucó en mi pecho como si fuera el único lugar del mundo donde podía descansar. No me dejes sola, susurró. No lo haré. Así nos quedamos. Ella respirando lento sobre mi camisa, yo con los ojos abiertos, en silencio, velando por ella como si fuera algo frágil que había que cuidar incluso de sí misma. Pasaron horas. No sé cuántas. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando noté que se había dormido. Su respiración era tranquila, rítmica. Su cuerpo ya no temblaba. La cubrí con una cobija y apagué la luz del pasillo. No me atreví a irme. Me quedé en el sillón, despierto, con el corazón agitado y la cabeza hecha un lío. Sentí que algo importante se había roto esa noche, pero no entre ella y yo. No. Lo que se había roto era el muro que la separaba de sus propios miedos. Y ahora, con su cuerpo tibio apoyado en el mío y el mundo afuera dormido, supe que aunque aún no era nada, ya no éramos solo un secreto compartido. Amanecía. La ciudad despertaba con sus sonidos habituales, el rumor lejano del metrobús, los tamales oaxaqueños en la esquina, y ese cielo gris rosáceo tan típico de la CDMX en octubre. En casa de Lorena, todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido un poco más. Desperté con el cuello torcido y el cuerpo entumido en el sillón, cubierto por una cobija que no recordaba haberme puesto. Me incorporé con cuidado, y la vi en la cocina, de espaldas, preparando café. Llevaba la misma camiseta larga de la noche anterior, el cabello alborotado y los pies descalzos. Se veía distinta. Más ligera. Buenos días, dije, con voz ronca. ¿Dormiste bien? Como pude, bromeé, estirando el cuello. Ella sonrió apenas y sirvió 2 tazas. Me ofreció una sin mirarme directo, pero cuando nuestros dedos se tocaron al intercambiarla, hubo ese pequeño destello otra vez. Esa electricidad contenida. Nos sentamos en la barra. Ella en silencio, mirando su taza como si buscara una respuesta entre las burbujas del café. Yo solo la observaba. Esperaba. Julián, dijo finalmente. No sé cómo empezar esto. No tienes que decir nada si no quieres. Si quiero. Solo. Me da miedo. ¿Miedo de qué? De lo que esto significa. De lo que siento. De si me estoy aferrando a ti por necesidad o por algo más profundo. Yo asentí. No la interrumpí. Te veo, continuó. Te veo como hombre. Como alguien que me cuida, que me escucha, que está. Y eso me mueve cosas que pensé que ya no estaban vivas. Pero también me da culpa. Porque soy la mamá de Mac. Porque te llevo años. Porque, no debería. Tomé un sorbo de café y la miré a los ojos. ¿Y si te dijera que yo he sentido algo por ti desde antes del accidente? Ella parpadeó, sorprendida. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. Desde que ibas al taller con Mac cuando éramos adolescentes.
No lo entendía entonces, solo sabía que me ponía nervioso tu voz, tu forma de reírte, como te recogías el cabello. Pero ahora lo tengo claro. No es solo atracción. Es algo más. Ella bajó la vista. Sus ojos se humedecieron. Julián, susurró, temblorosa. Me hace sentir viva. Pero también me hace sentir culpable. Como si estuviera cruzando un límite invisible. ¿Y si no pensamos en el límite? Dije, con cuidado. ¿Y si solo caminamos este camino sin etiquetas? Sin prisas. Sin expectativas. Ella me miró, dudando. ¿Tú estarías dispuesto a eso? Sí. No me interesa correr. Me interesa estar. Hubo un silencio cargado, denso, íntimo. Ella extendió la mano y la puse sobre la mía. Sus dedos estaban fríos por la taza. Los míos, tensos por la confesión. No sé a dónde va esto, dijo con voz rota. Pero no quiero estar sola en este proceso. No lo vas a estar. Entonces se acercó, despacio, como si el tiempo se estirara. Me besó suavemente en la mejilla, pero no fue un beso inocente. Fue uno que se quedó flotando. Que decía más de lo que se atrevía a pronunciar. Gracias, murmuró. Por no salir corriendo. No sabría a dónde ir, respondí. Ambos sonreímos. Un poco nerviosos. Un poco aliviados. Antes de irme, acordamos vernos con discreción. No por vergüenza, sino por respeto. Por precaución. Por Mac. Caminé de regreso al taller con el corazón acelerado. El aire de la mañana tenía ese olor a pan recién horneado que sale de las panaderías de barrio. Todo parecía igual, pero yo no era el mismo. Sabía que lo que estaba empezando era frágil. Que podíamos rompernos fácilmente. Pero también sabía que había algo real. Algo que merecía la pena cuidar. Y aunque no tenía nombre, ni forma, ni certeza. Ya era nuestro. La ciudad hervía ese sábado. El sol caía a plomo sobre la colonia del valle, y el concreto devolvía el calor como si no quisiera soltarlo. En el taller, me había refugiado bajo el toldo, revisando una moto vieja que llevaba días sin encender. Pero por dentro, no pensaba en carburadores ni bujías. Pensaba en él. Mike. Esa mañana, me escribió para invitarme a comer a su casa. Mi jefa hará su clásico pollo en salsa de mango. Vente. Hace mucho que no cotorreamos. Tardé un minuto en responder. Seguro, no quieres estar con ella a solas. ¿Qué? ¿Por qué? Eres como de la familia, güey. Te quiere un chingo. Te quiere un chingo. Las palabras se clavaron con un doble filo que Mac no podía imaginar. Acepté. ¿Qué más podía hacer? No iba a esconderme. No era culpable de nada, aunque todo lo que sentía por Lorena aún vivía en el territorio de lo secreto. Pero sabía que, tarde o temprano, algo iba a estallar. Me puse una camisa limpia, me lavé las manos como si eso borrara lo que había ocurrido en esas mismas palmas días atrás, cuando rozaron la piel de su madre. Y caminé hasta su casa. Mike me recibió con un abrazo. Se veía igual que siempre, relajado, bromista, con esa energía de niño grande que nunca se le quitó. Ya te extrañaba, cabrón, me dijo, dándome una palmada en la espalda. Pensé que te habías olvidado de mí. He estado ocupado en el taller, mentí. Mi mamá te ha mencionado. Dice que le ayudaste un buen con lo del accidente. Solo hice lo que había que hacer, respondí, sin mirarlo directo. Al entrar, el olor a pollo y mango llenó mis sentidos. Y entonces la vi. Lorena estaba en la cocina, de espaldas, sirviendo arroz en un platón de cerámica. Llevaba un vestido ligero, azul claro, con el cabello recogido en un moño flojo. Se giró al escuchar mi voz. Nuestros ojos se encontraron por menos de un segundo. Lo suficiente para saber que ambos estábamos nerviosos. Hola, Julián, dijo, con una sonrisa medida. Hola, señora Lorena, respondí, más formal de lo normal. Mike no pareció notar nada.
Nos sentamos a la mesa como si no hubiera una tensión invisible cruzando el comedor. La comida estuvo llena de charlas sobre el trabajo, sobre Monterrey, sobre anécdotas de la adolescencia. Pero bajo la superficie, había algo que ninguno de los tres podía ignorar. En un momento, mientras Mac iba por más salsa a la cocina, Lorena y yo quedamos a solas. Me miró con una mezcla de ternura y temor. Gracias por venir, susurró. No sabía si debía, contesté, apenas moviendo los labios. Ella asintió, bajando la mirada. Mac regresó y cambió el tema con alguna tontería. La comida continuó, pero el sabor ya no me pasaba. Después del postre, él y yo salimos al patio con 2 cervezas. La tarde estaba pesada, pero el cielo anunciaba una posible lluvia. Nos sentamos en las viejas sillas de jardín, con ese silencio entre amigos que no necesita rellenarse. Hasta que habló. Oye, dijo de pronto. ¿Pasa algo con mi mamá? Casi se me cae la botella. ¿Cómo? No sé. Desde el accidente está, diferente. Como más ausente. Y contigo, no sé. Hoy, en la comida, hubo algo raro. Mac, empecé, tragando saliva. Quiero que escuches esto sin enojarte. Porque te respeto. Y la respeto a ella. Él se quedó en silencio. Me miraba fijamente, esperando. Sí. Siento algo por tu mamá. Desde hace tiempo. Pero después del accidente, pasó algo. Algo emocional. No planeado. No buscado. Solo, ocurrió. Max cerró los ojos por un segundo. Luego los volvió a abrir. ¿Y ella? También. Pero estamos siendo cuidadosos. No te mereces una traición, ni ella tampoco. Solo, estamos tratando de entender qué es esto. Él no habló de inmediato. Solo miró al jardín, al pasto mal podado y a una flor marchita en una maceta rota. Te voy a decir algo, Julián, dijo por fin. Yo sé quién eres. Sé cómo eres. Y si alguien va a estar con mi mamá, prefiero que seas tú. Me quedé sin palabras. Pero si la hace sufrir, añadió, con la voz baja. Te juro que me olvido de todo lo que hemos vivido. Asentí, con los ojos ardiendo. No lo haré. Te lo juro. Nos dimos la mano. Fuerte. Larga. Como si estuviéramos sellando un pacto que no podía romperse. Al despedirme, Lorena me abrazó en la puerta. No fue un abrazo cualquiera. Fue uno cargado de alivio, de emoción contenida, de futuro posible. ¿Está bien? Me susurró. Sí. Sorprendentemente, sí. Ella suspiró, con los ojos brillantes. Entonces, por primera vez en años, puedo respirar. Y yo, esa noche, caminé de regreso sintiendo que algo muy delicado, pero muy real, había comenzado a florecer. Por fin, con permiso de todos. El fin de semana en Valle de Bravo no fue improvisado. Lo planeamos con cautela, entre mensajes cuidados y silencios que hablaban más que las palabras. Lorena sugirió que ella se adelantaría en su coche y que yo llegaría unas horas después, por si alguien nos ve salir de la ciudad. Me pareció prudente. Lo último que queríamos era alimentar chismes o poner a Mac en una posición incómoda. Salí del taller un viernes al mediodía, con la mochila al hombro y el corazón latiendo rápido. El camino hacia Valle fue largo, con neblina en las curvas y esa humedad constante en el aire que hacía que todo oliera a tierra mojada y bosque. Llegué al anochecer, cuando el cielo ya estaba pintado de azul profundo y las luces de la cabaña brillaban cálidas desde la ladera. Ella me esperaba en la puerta, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Vestía un suéter ancho, calcetas gruesas y ese brillo en los ojos que no le conocía antes. No era ansiedad ni temor. Era calma. Pensé que te habías perdido, dijo en broma. Casi. Pero no me importaba, mientras supiera que estabas esperándome al final del camino. Entramos. La cabaña era pequeña, con paredes de madera, una chimenea encendida y olor a canela y café.
Sonaba música suave desde una bocina, trova antigua, tal vez Silvio o Sabina. Nos sentamos en el sofá, compartiendo un mezcal artesanal que ella había comprado en el mercado local. A veces me cuesta creer que esto esté pasando, confesó, mirando la copa entre sus dedos. ¿Por qué? Porque me enseñaron que los amores con diferencia de edad son caprichos, errores, deslices. No historias reales. ¿Y tú qué crees ahora? Que lo real no se mide en años. Se mide en lo que uno siente cuando el otro entra en la habitación. No supe qué responder. Solo le tomé la mano. La suya era suave, cálida, con una ligera cicatriz en el pulgar que nunca había notado. Me contó que se la hizo pelando papas, años atrás. Y yo me reí. No por la historia, sino porque me sorprendía descubrir detalles nuevos en alguien que creía conocer desde hacía tanto. Al día siguiente caminamos por el lago. Comimos truchas en un restaurante con techado de palma, compartimos risas, silencios, confesiones simples. Ella me habló de sus miedos, de envejecer sola, de ser juzgada por vivir algo fuera de lugar, de perder el control. Yo le conté que siempre había sentido que no encajaba, que reparar motos me salvó de muchas cosas, pero que con ella, todo parecía tener sentido. En la cabaña, por la tarde, ella puso sus manos en mi rostro con una suavidad que me desarmó. Nos besamos sin prisa. Como si no existiera nada fuera de esas 4 paredes de madera y ese instante suspendido. Esa noche compartimos cama por primera vez. No hubo urgencia. No hubo ruido. Solo el crujir del piso bajo nuestros pasos, las sábanas arrugadas por el movimiento lento de los cuerpos, el roce de su piel contra la mía como una caricia larga que no pedía explicaciones. No hablamos durante horas. Solo respiramos juntos. Nos miramos. Nos descubrimos. Y cuando el silencio volvió, ella apoyó la cabeza en mi pecho y me dijo algo que me quedó grabado. Ya no me siento invisible. Al día siguiente, mientras desayunábamos pan de elote con café negro en la terraza, le propuse algo. Podríamos rentar un pequeño departamento. No todo el tiempo. Solo, para tener un lugar nuestro. Ella me miró largo, pensativa. ¿Quieres esconderme? No. Quiero cuidarte. Quiero que tengamos un espacio donde podamos ser sin que el mundo nos señale. Ella asintió, bajando la vista. No quiero vivir en las sombras, Julián. No para siempre. Entonces hagámoslo a nuestro ritmo. Paso a paso. ¿Y si la gente habla? Que hablen. Al final, quien vive esto, somos nosotros. Nos quedamos en silencio, viendo el lago. Un par de lanchas cruzaban lentamente el agua. El viento movía las ramas de los árboles, y en ese momento supe que algo se había definido. Ya no estábamos en el terreno del quizá. Estábamos caminando juntos, hacia algún lugar que no tenía nombre, pero sí dirección. Ese domingo por la tarde, al regresar a la ciudad, ella sostuvo mi mano en el auto durante varios minutos. Sin decir nada. Solo apretándola de vez en cuando, como si me agradeciera por estar ahí. Y en ese gesto simple, comprendí que la intimidad no siempre empieza en una cama. A veces, comienza en la forma en que alguien te mira cuando cree que nadie más está viendo. La decisión la tomó ella. Un martes por la tarde, mientras caminábamos juntos por el Parque México después de comer en un restaurante pequeño en la Condesa, Lorena sacó el celular. Eligió una foto que habíamos tomado el fin de semana anterior en Valle de Bravo, los dos con lentes oscuros, sonriendo frente al lago, y la subió a Instagram con una frase sencilla: hay momentos que no se explican. Solo se viven. Yo la miré con sorpresa, no por miedo, sino por la certeza de que ese gesto era un punto de no retorno. Ella me devolvió la mirada, firme, sin vacilar. Estoy cansada de esconderme, dijo. Si la gente quiere hablar, que lo haga. Ya no tengo 20 años. No vivo para complacer a nadie. En las siguientes horas, los comentarios comenzaron a llegar. Algunos con entusiasmo: qué bonito verte feliz, Lore, o por fin te veo sonreír así. Otros, más sutiles: ¿quién es ese chico tan joven? Y unos cuantos, inquisitivos.
Opiniones no pedidas. Preguntas disfrazadas de preocupación. Pero lo sorprendente fue el apoyo. Especialmente de mujeres de su edad. Muchas comentaban en privado, compartiendo sus propias historias, sus deseos reprimidos, sus vínculos que nunca se atrevieron a vivir. Lorena me enseñó algunos mensajes, con una sonrisa entre incrédula y emocionada. Parece que no soy la única que ha querido saltarse las reglas, dijo. A partir de entonces, las cosas cambiaron. No radicalmente, pero sí lo suficiente para que todo se sintiera más libre. Yo empecé a pasar por su casa con más frecuencia, sin tener que esconderme. A veces le llevaba flores sencillas, ramos que compraba en los puestos de División del Norte, girasoles, margaritas, algo que pudiera arrancarle una sonrisa. Otras, solo llegaba con una bolsa de pan dulce y un litro de leche, para desayunar juntos antes de que comenzara su jornada de trabajo. Un día, ella me presentó en su trabajo, una oficina pequeña donde llevaba la contabilidad de una empresa de diseño gráfico, como alguien especial. No hubo explicaciones. No hubo disculpas. Solo eso, alguien especial. Fuimos a conciertos en el auditorio, a ferias de libros en Coyoacán, a cafés escondidos en San Ángel donde nos perdíamos entre libros viejos y tazas de barro. Caminábamos de la mano, y aunque sentíamos miradas, no nos importaba. Porque ninguna mirada podía competir con lo que sentíamos al rozarnos los dedos, al saber que ya no había necesidad de fingir. Un domingo, Mac nos visitó. Ella preparó chilaquiles verdes con pollo, como hacía cuando éramos adolescentes. Él se sentó a la mesa como siempre, con la misma risa fácil, aunque sus ojos recorrían todo con cuidado. Era obvio que estaba ajustándose a la idea. Pero no había reproche. Solo una adaptación silenciosa, casi noble. Después de comer, él se acercó a mí mientras lavábamos los platos juntos. Se ve feliz, dijo, sin mirarme directamente. Lo está, respondí. Él asintió. Y ese gesto, simple, fue todo lo que necesitábamos para saber que las cosas iban bien. Esa noche, Lorena se me acercó mientras veíamos una película en su sala, y apoyó la cabeza en mi hombro. Nunca imaginé esto, dijo en voz baja. Nunca me imaginé que amar se sentiría tan tranquilo. ¿Eso es lo que sientes? ¿Amor? Ella no respondió de inmediato. Solo me miró con una mezcla de ternura y sorpresa, como si apenas se diera cuenta de que sí, eso era. Sí, susurró finalmente. Aunque me cueste admitirlo. Aunque me asuste un poco. La abracé sin decir palabra. Porque yo también lo sentía. Porque no hacía falta decirlo para que fuera real. Una tarde caminábamos por la Condesa, de la mano, entre árboles altos y fachadas coloniales. Nos detuvimos frente a una vitrina con libros antiguos, y ella me apretó los dedos suavemente. ¿Sabes? Me dijo. Me costó tanto llegar aquí. Me costó tantos años de silencio, de resignación, de miedo. Lo sé. Pero ahora, hizo una pausa, como si necesitara saborear la idea. Ahora me siento acompañada. Por primera vez en mucho tiempo. Yo no respondí. Solo besé su mano. Y en ese gesto, sencillo, comprendí que lo que habíamos construido, paso a paso, a pesar del juicio, de las dudas, del vértigo, era algo más fuerte que cualquier crítica. No necesitábamos la aprobación de todos. Nos bastaba con sabernos uno al lado del otro, caminando, tomados de la mano, frente al mundo. Porque aunque este amor llegó sin aviso, fuera de todos los esquemas, llegó para quedarse.